Buen día, bienvenidos estudiantes. Esta semana continuamos con inecuaciones y desarrollaremos la siguiente ficha. Calculamos la capacidad máxima de una furgoneta al cruzar el puente Chancato. Semana 12, día 3. El puente Chancato. El puente Chancato, que une las regiones Amazonas y Cajamarca, se encuentra en proceso de reconstrucción debido a los daños sufridos por las torrenciales lluvias y por su antigüedad, pues data de hace 90 años. Su capacidad original fue de 16 toneladas. Sin embargo, en la actualidad, por medidas de seguridad, se ha reducido a su cuarta parte. Hasta esta parte del problema podemos rescatar algunos datos que nos ayudarán a plantear la inecuación. Por ejemplo, dice que la capacidad original fue de 16, pero por cuestiones de infraestructura y además el tiempo, son 90 años, hoy en la actualidad, por medidas de seguridad, se ha reducido, dice, a su cuarta parte, que quiere decir que el puente ya no soporta 16 toneladas, sino la cuarta parte de este valor. Quizás ya puedes tener la respuesta, ¿cuánto es la cuarta parte de 16? Ese dato lo dejamos para más adelante, pero ya tenemos en cuenta que ya no soporta 16 toneladas, sino solamente la cuarta parte. Una furgoneta cuya tara es de 1.750 kilogramos debe cargar 4 cajones iguales y del mismo peso. Entendamos que tara significa el peso de un vehículo destinado al transporte, pero vacío, sin mercadería. En otras palabras, la tara es el peso solamente de la furgoneta, sin ninguna carga encima. El peso total de la furgoneta es 1.750 sin carga. Pero como la furgoneta va a llevar 4 cajones iguales y del mismo peso, entonces obviamente toda la furgoneta ya no va a pesar esto, sino con un peso de los 4 cajones, ¿no? Que son iguales, que todavía no sabemos cuánto pesa. A partir de la situación respondemos justamente cuánto debe pesar como máximo cada uno de esos cajones para poder cruzar dicho puente. Planteada la situación, pasamos ahora a comprender el problema. Primera pregunta: ¿qué regiones une el puente Chancato y cuál es su antigüedad? Según el problema, nos ha indicado que el puente Chancato une dos regiones, Amazonas y Cajamarca, y data de hace 90 años. ¿Cuál es la tara de la furgoneta que debe cruzarlo y cuántos cajones debe cargar? Hemos indicado de que la tara es el peso sin carga, 1.750, y debe cargar 4 cajones. Recuerda que los cajones son de igual peso. ¿Cuál es la capacidad del puente Chancato hoy, actualmente? Hemos indicado de que antes, cuando fue construida, podía soportar hasta 16 toneladas. Hoy la capacidad del puente solamente es la cuarta parte de 16, un cuarto de 16, la cuarta parte. Y 4, lo que nos piden calcular o responder es el peso máximo de los cajones para poder cruzar el puente Chancato. Estas preguntas nos sirven para poder entender, comprender de qué se trata el problema, y son preguntas muy simples. Es necesario saber y entender para poder plantear la situación. Ahora diseñamos la estrategia. ¿Qué necesitamos? ¿Qué pasos vamos a seguir para poder llegar a la respuesta? Primero debemos identificar el peso de la furgoneta que está en el problema. Vamos a representar con una incógnita el peso de cada cajón. Y es cierto, porque el peso de cada cajón dice que pesan igual, pero no me dice cuánto. Hay que representarlo con una incógnita, ¿no? Con una variable.
Luego vamos a identificar el número de cajones. Esto también está en el problema. Ahí nos dicen cuántos cajones va a llevar la furgoneta. Luego vamos a calcular la capacidad o peso que soporta el puente actualmente, hoy por hoy. También tenemos que relacionar ahora el peso de la furgoneta con los cajones y la capacidad del puente hoy, mediante una desigualdad. Ahí se plantea ya la inecuación. Resuelves la inecuación y finalmente respondemos la pregunta. Ahora vamos a ejecutar el plan. Vamos a hallar la capacidad actual del puente, hoy por hoy. Habíamos dicho que el puente soportaba 16 toneladas, pero debido a las situaciones climatológicas, el tiempo también que juega en contra, hoy solamente soporta un cuarto de 16 toneladas, la cuarta parte. ¿Cuánto entonces está soportando en la actualidad el puente Chancato? Entonces decimos que es un cuarto de significa que debemos multiplicar. Vamos a multiplicar un cuarto por 16. Sacándole la cuarta parte de 16 significa 4 toneladas, que es lo mismo que 4.000 kilogramos. ¿Ya? Lo vamos a sacar en kilogramos. 4.000 kilogramos es lo que soporta hoy por hoy el puente Chancato. El peso de la furgoneta. Recuerda que la tara decía que era 1.750, sin ningún peso más, solamente el peso del vehículo. También debemos sacar el peso de cada cajón. Como no nos dicen el peso de cada cajón, pero nos piden el peso máximo, indicamos que X va a ser el peso de un cajón, ¿ya? Pero ¿cuántos cajones podía llevar la furgoneta? Indicaba el problema que el número de cajones es 4. Entonces, con estos datos vamos a plantear la inecuación. Vamos a plantear la inecuación. La inecuación entonces sería el peso combinado. Vamos a combinar, ahora sí vamos a mezclar lo que es el peso de la furgoneta con el peso de los cajones. El peso combinado de la furgoneta y los 4 cajones, entonces no debe exceder. ¿Qué significa que no debe exceder? Significa que no debe pasar la capacidad del puente, que hoy es de 4.000 kilogramos. Hoy no debe exceder, no se debe pasar. Por lo tanto, ¿qué deberíamos entender con esto? Que puede ser menos el peso, puede llegar hasta este peso total, pero no debe pasar de él. Eso significa no exceder. ¿Ok? Entonces vamos a tener que combinar los pesos. Tenemos el peso del vehículo 1.750. Le vamos a agregar, porque recuerda que la furgoneta va a llevar más peso, le vamos a agregar el peso de los 4 cajones. Un cajón pesa X. 4 cajones, entonces pesará 4 veces X. Y como no debe exceder, ¿qué significa que no debe exceder? Significa que es menor o igual. O sea, puede soportar menos peso, hasta puede llegar al mismo peso, pero no debe pasar de el peso de 4.000, que es lo que soporta. En conclusión, la palabra no exceder significa menor o igual. Por eso digo, puede llegar hasta el mismo valor, menor o igual que, y este es el símbolo que es lo que hemos colocado acá. Menor o igual a qué peso? A 4.000, porque es el peso que hoy soporta el puente Chancato. A partir de aquí vamos a resolver, pero recuerdas que en la semana anterior habíamos indicado de que habían formas de resolver inecuaciones. Podías utilizar propiedades o podías utilizar la transposición de términos. Obviamente la segunda era la forma más rápida, pero esta vez lo vamos a hacer con propiedades porque las preguntas que responderás tú tienen que ver con esta parte. Voy a copiar todo igual, ya vamos a copiar exactamente lo mismo y tenemos que entender que este 1.750 que está en este miembro debemos eliminarlo y para poder eliminar un
1750 positivo, porque este término es positivo, le vamos a aplicar su opuesto. ¿Cuál es su opuesto? Menos 1750. ¿Cómo quedaría entonces? Vamos a copiar todo igualito, como verás todo está igual, no hemos cambiado nada. Y aquí en este miembro, primer miembro, le vamos a agregar un término y acá le vamos a agregar lo otro. Si tú sumas o restas el mismo término a ambos miembros de la inecuación, la desigualdad se mantiene. Por lo tanto, para eliminar este 1750, a ambos miembros le vamos a colocar menos 1750. Menos 1750 al primer miembro y el mismo valor al segundo miembro. Y la desigualdad no cambia, ¿ok? No cambia para nada. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a eliminar estos dos porque un positivo y un negativo del mismo número se cancelan y me estaría quedando solamente el 4x menor o igual, y acá restamos, estos dos están para restar y sale 2250. Ahora, este 4 que está multiplicando, para poder eliminar este 4 que está multiplicando, aplicamos la otra propiedad que dice que podemos, así como hemos podido colocar el mismo término a ambos miembros, puedo dividir también el mismo término a ambos miembros. Es decir, vamos a dividir entre 4. Para eliminar este 4 por 4, debemos dividir entre 4. ¿Cómo quedaría entonces? Le agregamos el mismo divisor, entre 4 y entre 4. Lo que quiere decir que ahora me tocaría simplificar estos dos y finalmente x es menor o igual, o sea, el peso de los cajones es menor o igual a 562,5. O sea, en otras palabras, 562 kilos y medio, ¿no? Entonces, vamos a ver esto de manera gráfica. Recuerda que la gráfica va en la recta numérica, ahí está la recta. Ubicamos 562 kilos y medio y levantamos el intervalo. Ahí está el intervalo. Ahora, como es menor o igual, ¿dónde están los menores a este número? ¿A la derecha o a la izquierda? Los menores, hemos indicado ya desde semanas anteriores que los menores a un número siempre se ubican para el lado izquierdo, ¿no? O si no, te decía también, de esta puntita de la desigualdad me está indicando hacia la izquierda. Entonces, para ese lado jalamos la desigualdad. Pero, ¿será intervalo abierto o cerrado? Como es menor o igual, ¿qué significa este igual? Que voy a poder llegar hasta este mismo número, lo que quiere decir que es un intervalo cerrado. Es cerrado porque tomo este extremo y todos los menores a él. Entonces, respuesta. Cada cajón debe pesar como máximo, recordemos, ¿qué significa esto? Que el valor más grande sería 562 kilos y medio. ¿Y por qué? ¿Por qué el peso máximo es 562 kilos y medio? Porque el intervalo es cerrado. Además, debemos entender de que la desigualdad menor o igual significa que voy a considerar este número. Entonces, lo más grande que puede tomar es 562,5. Tomar en cuenta esta descripción porque más adelante te lo van a pedir, ¿ya? Y ahí está la respuesta. Entonces, como máximo es 562, ¿no? Porque es intervalo cerrado y además porque el signo menor o igual indica de que puedo llegar como máximo a este valor. Y ahí está. Entonces, el cajón debe pesar como máximo 562 kilos y medio para que pueda pasar el puente Chancato. Acá volvemos a colocar todo. ¿Por qué? Porque voy a indicarte ahora qué propiedades pues es lo que se ha usado, ¿no? ¿Qué propiedades hemos usado acá? Entonces, tenemos que la primera propiedad que hemos usado acá es la que hemos indicado con respecto a este término. ¿Con esto qué queremos decirte? Que para todo número A, B y C que pertenece a los reales, cuando tenemos que un número A es menor o igual que B, entonces podemos
utilizar el mismo término a ambos miembros de la inecuación y la desigualdad no cambia. Por lo tanto, ahí está, si le agregamos el mismo término a ambos miembros de la inecuación, el mismo, también puede ser los dos más, no hay ningún problema. Pero si agregamos el mismo término a ambos miembros de la desigualdad se mantiene. Esta propiedad es lo que hemos aplicado acá. Luego hemos aplicado otra propiedad en este lado. Como verás, lo que está de azul, también hemos aplicado propiedad. ¿Qué propiedad hemos aplicado? Si acá hemos restado el mismo término a ambos miembros, acá hemos dividido el mismo término o le hemos colocado el mismo divisor a ambos términos de la inecuación. Entonces ahí está la desigualdad. Lo que hemos hecho ahora es dividir el mismo término a ambos miembros de la inecuación. Pero hay un detalle. Este divisor, que en este caso fue 4, acá le he puesto una letra C, este divisor tiene que tener condiciones. Primero, no debe ser 0, debe ser un número diferente de 0. Jamás podría ser 0 porque no existe una división entre 0. Entre 0 no. Entonces este C no debe ser jamás el número 0. Cualquier otro número, pero 0. Ahora, otro detalle. También este C debe ser un número positivo. Por eso dice mayor a 0. Los mayores a 0 son positivos. Pero, ¿qué pasaría si fuera un número negativo? Porque también puede ser un número negativo, pero no 0. Si fuera un número negativo, esta desigualdad cambiaría. Ahí está la diferencia. Si es positivo el número, la desigualdad no cambia. Mira, ve, como estaba al inicio, es la misma desigualdad que mantiene. Como estaba al inicio, la desigualdad no cambia si C es un número positivo. Pero si C fuera un número negativo, o sea, menor a 0, entonces la desigualdad que está acá cambiaría. Este no es nuestro caso porque hemos dividido entre 4 y 4 es positivo. Pero dejo el alcance porque podría presentarse más adelante. Entonces, al dividir, ahí está 562,5. Profesora, ¿y esto es lo que siempre vamos a hacer? Recuerda que te había explicado otra manera, pero también lo podemos recordar, ¿por qué no? Ahí está la misma inecuación. ¿Y cuál era la otra forma de desarrollar? Como quien recordamos, dejamos el mismo término que está con X, lo dejamos en el primer miembro, menor o igual a 4000. Y este 1750 positivo, como pasa a este segundo miembro, pasaría como menos 1750. ¿Qué más habíamos dicho? Que este número era menor o igual a esta diferencia, y esta diferencia es 2250. Finalmente, el 4 que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado, y esta división me estaría saliendo la misma, 562 kilos y medio, ¿no? Que es la misma respuesta. Como verás, acá aplico propiedades y acá hacemos la transposición de términos, y ambos me dan el mismo resultado. Lo que ustedes harán, jóvenes, es resolver las dos preguntas que están planteadas en la ficha. Ojo, todo el procedimiento que hemos realizado, eso ya está desarrollado en la ficha. En la hoja de la página 136 ya está desarrollado. Lo que ustedes van a tener que hacer es simplemente desarrollar las dos preguntas de reflexión, que es una parte importantísima de las fichas planteadas en el cuaderno de trabajo en cuarto año. La primera pregunta es, ¿por qué el máximo valor de X es 562 kilos y medio? Esto ya lo habíamos explicado, ¿no? Sería cuestión de volver a repasar lo que hemos descrito en el video y con tus propias palabras, por favor, explica por qué el máximo valor es 562,5 o 562 kilos y medio. ¿Ya? La segunda pregunta, porque son dos nada más, esta ficha es muy corta, puedes indicar qué propiedades de las operaciones se han utilizado para resolver la situación. Esto también, lo que corresponde a las propiedades, también lo hemos descrito en este video. Entonces, no hay mucho trabajo que hacer, sino más que todo reflexionar la utilidad de las inecuaciones en este contexto del puente Chancay.